Decía William Shakespeare que el destino baraja las cartas, pero nosotros jugamos la partida. Yo me niego a creer en el destino, como concepto. No me gusta. Pero es indudable que existen factores que escapan a nuestro control, a nuestros planes, como el azar, como las casualidades, y que pueden llegar a influir de un modo decisivo en nuestras vidas, todos lo sabemos. Cuando soplan a favor, suena a música celestial, la música del azar. Así tituló Paul Auster una novela, y así se titula esta historia que os voy a contar y que comienza hace año y medio, a principios de verano de 2021, cuando el azar y las casualidades parecieron ponerse de acuerdo para salir a mi encuentro y marcar un antes y un después en mi vida y en la de mi familia, en la de mi compañera de vida, Paz, nuestro hijo, Gustavo, Gus, y nuestra mascota, Bolita. Para Gus, Bolita siempre ha sido mucho más que una mascota. Fue su compañera de juegos infantiles. Ha sido su mejor amiga. Es su hermana pequeña. Por eso cuando hace año y medio le llamamos para decirle que Bolita estaba enferma, con pancreatitis, y que nos tenía preocupados, Gus no dudó en dejar lo que estaba haciendo y venir desde Cáceres, donde vive, para dedicarse a cuidar a su hermana pequeña. Estuvo todo el día en casa, con ella, y al llegar la noche decidió quedarse en casa para velar su sueño. Fue así, por azar, porque Bolita se puso enferma y Gus quiso quedarse esa noche en casa a cuidarla. ¿Cómo? Se enteró de que yo roncaba. A la mañana, en el desayuno, mirándome muy serio, me dice: Santi, ¿te has escuchado roncar? Yo no sé cómo mamá te aguanta. Imagino que porque está acostumbrada, pero yo que tú me preocupaba, porque roncas mucho y muy fuerte. Podrías estar haciendo apnea. Así que no tuve más remedio que preocuparme. Fui al neumólogo, quien al saber que había sido fumador, pidió que me hicieran, por si acaso, una resonancia magnética de tórax. Y puesto que estábamos a finales de julio, me dio cita para recoger los resultados después del verano, el 9 de septiembre. Sin embargo, el 16 de agosto, serían las 11 de la mañana, estábamos Paz y yo en casa, terminando de hacer las maletas para irnos de vacaciones a uno de nuestros lugares favoritos en el mundo, Laredo, cuando sonó el teléfono. Era la secretaria del neumólogo. Me preguntó si estaba en Madrid. Le dije que a punto de salir de vacaciones y me sugirió que antes me pasara por la consulta porque ya tenían los resultados. Le dije que no tenía prisa, que ya los recogería el 9 de septiembre. Ella insistió, casi me ordenó: venga por aquí antes de marcharse, a las 4 menos cuarto, antes de que el doctor comience a pasar consulta. Y colgó, dejándome en shock. En un instante mi organismo se bloqueó, la boca se me secó, el corazón se me contrajo, me puse nerviosísimo. Paz me miraba preocupada. Yo le dije: salgamos de aquí, no aguanto ni un segundo más en casa, vayamos a dar un paseo. Y eso es lo que hicimos desde las 11 menos cuarto, desde las 11 hasta las 4 menos cuarto de la tarde, pasear por un Madrid desierto, pandémico, a 40 grados de temperatura, en silencio, aunque Paz de vez en cuando intentaba inútilmente tranquilizarme. No adelantemos acontecimientos, esperemos a ver qué tiene que contarnos el doctor. Que básicamente eran dos noticias, una buena y una mala. La mala era que había aparecido en el alveolo superior de mi pulmón derecho una manchita blanca que tenía toda la pinta de ser un tumor. La buena noticia era que lo habíamos encontrado, que no lo estábamos buscando. Usted vino a mi consulta no porque tuviera síntomas, en cuyo caso estaríamos en un escenario mucho más preocupante para usted, sino porque ronca por las noches. Es usted muy afortunado. Pero las palabras del doctor no me tranquilizaron en absoluto. Por la noche, en la cama, las palabras cáncer, pulmón, muerte sobrevolaban mis pensamientos en una espiral de pesadilla, impidiéndome dormir. Cerraba los ojos y ante mí se materializaba la figura de un lobo a 2 metros de distancia
en posición de ataque, con las fauces entreabiertas, humeantes, afiladas, mirándome fijamente a los ojos. Ese lobo era, sin duda, mi muerte. La muerte que yo me había pasado toda mi vida ingenuamente negando, dándole la espalda, como si así fuera a librarme de ella. Nunca la había sentido tan cerca. Y así siguió durante los días y semanas en los que me hicieron todo tipo de pruebas diagnósticas hasta llegar a la conclusión de que, en efecto, tenía un tumor cancerígeno en los pulmones en fase 1A y me asignaron una fecha para ser operado. Pocos días después estaba en casa solo, Paz había salido de viaje, cuando sonó el teléfono. Era el cirujano que me iba a operar y a quien no conocía personalmente, quien, con absoluta frialdad y sin más preámbulos, me dijo: Santiago Tabernero Palacios, confirmarle que tiene cáncer de pulmón y que tendrá que elegir entre dos sistemas para ser operado. Uno, de alta tecnología, el bueno, yo mismo le operaría, llamado Da Vinci, cuesta 36.000 euros. El menos bueno, le operaría a alguno de mis ayudantes, con tecnología no obsoleta, pero bueno, en fin, es que son 16.000 euros. Yo le dije: doctor, no se preocupe, tenga la certeza de que el día de la operación tendrá sobre la mesa un sobre, ya veré cómo me las apaño, con 36.000 euros. Y colgué pensando que solo le había faltado decirme que si elegía ya el ataúd me hacía algún tipo de tarifa plana. Las palabras del doctor, cáncer de pulmón, nadie me lo había dicho de un modo explícito. Taladraron mi mente y mi corazón. Estaba abatido, destrozado. Pero afortunadamente la música del azar estaba a punto de intervenir. Una nueva llamada, en este caso de un gran amigo al que hacía mucho tiempo que no veía, Christoph Zubillaga. Resulta que estaba por mi barrio y pensó que si daba la casualidad de que yo estuviera en casa, podíamos quedar a tomar unas cañas en la terraza del bar de abajo. Fui a su encuentro pensando que no podía ser verdad tanta casualidad, porque lo último que había sabido de Christoph era que había tenido un cáncer y que lo había superado y que estaba con controles periódicos. Así que nadie como él iba a poder entender cómo yo me sentía en esos momentos, a ponerse en mi piel. Tan fue así que se indignó, se puso furioso con el cirujano por haber sido tan poco sensible a la hora de comunicarme una información tan importante. Y se le ocurrió en ese mismo momento que podía ser buena idea contarle mi caso a su oncólogo de cabecera, el doctor Javier de Castro del Hospital de la Paz, cosa que hizo en un mensaje de WhatsApp que mandó en ese mismo instante. Pocos minutos después, todavía no nos habíamos terminado de tomar las cañas, cuando sonó un bip de entrada de mensaje en su móvil. Era su oncólogo. Le pedía permiso para darle la información de mi caso a un cirujano pulmonar amigo suyo. Yo le dije que, por supuesto, que hiciera lo que le pareciera bien. Christoph y yo nos despedimos con un fuerte, gran abrazo. Y yo, incapaz de regresar a casa, a la soledad de mi angustia, decidí entrar al gimnasio a hacer bicicleta estática. Y así, pedaleando, fue como me encontró la música del azar de nuevo. Hola, soy Diego González Rivas, te llamo desde Estambul, donde estoy participando en un congreso internacional de cirugía pulmonar. Me ha pasado tu caso, mi colega el doctor de Castro, y te llamo fundamentalmente para tranquilizarte. Tienes un tumor en fase 1A. Eso quiere decir que no ha tenido tiempo de desarrollarse. Apenas 1 de cada 1000 casos se diagnostica tan precozmente. Así que eres muy afortunado. Además, yo mismo podría operarte porque casualmente la semana que viene estoy en Madrid. Respecto al dinero, en fin, ya lo hablaremos, pero en ningún caso será un problema. ¿Os lo podéis creer? En apenas un par de horas, las expectativas de mi tumor habían pasado del método Da Vinci a un congreso internacional de cirugía pulmonar en Estambul. Entré en internet,
Busqué Diego González Rivas y ahí apareció él. Joven, jovial, con una desarmante cara de buena persona. Era una autoridad mundial en cirugía pulmonar y había desarrollado un sistema llamado Uniportal, que, como su nombre sugiere, consiste en hacer una sola incisión en el paciente desde donde extirpar el tumor. Tuve clarísimo en ese instante que quien me iba a operar era Diego González Rivas. Y así sucedió el 26 de septiembre, otra fecha que nunca olvidaré. Semanas después, ya en casa recuperándome, Diego volvió a llamarme para darme la mejor noticia que me podía dar. Y era que todos los ganglios que habían extirpado junto al tumor habían dado negativo en los análisis. Eso quería decir que no iba a ser necesario aplicar ningún tratamiento de quimioterapia. Estaba curado. Desde entonces, cada 4 meses, tengo que ir al Hospital de la Paz a hacerme un TAC de control para ver cómo están las cosas por dentro. Cada 4 meses tengo una cita con mi lobo, que sigue ahí donde lo dejé, mirándome fijamente a los ojos. Mentiría si os dijera que ya no le tengo miedo. Pero no sé qué ha pasado con todo esto, que ya no me aterroriza. De algún modo le he aceptado como compañero inseparable hasta que la muerte nos separe y nos una definitivamente. Y eso me obliga cada mañana, cuando me levanto, a vivir el nuevo día sin regateos, a pleno pulmón, como si fuera el último día de mi vida. Hace unas semanas, nuestra mascota Bolita cumplió años, 18 años, y lo celebramos en familia. Ahí estaba mi compañera Paz, que se ha comido medio cáncer, que no me ha dejado ni un segundo a sol y a sombra, y nuestro hijo Gus, que sin sospecharlo puso en marcha la caprichosa maquinaria del azar. Esa que puede hacer, si se lo propone, que hasta unos ronquidos suenen a música celestial, la música del azar.